Desde que los humanos vieron por primera vez a los pájaros volar por el cielo, siempre han querido imitarlos. Los antiguos griegos y romanos representaban a muchos de sus dioses con los pies alados e imaginaban animales mitológicos alados. Según la leyenda de Dédalo e Ícaro, el padre y el hijo escaparon de la prisión al unir alas hechas de cera y plumas a sus cuerpos. Desafortunadamente, Ícaro voló demasiado cerca del sol y el calor hizo que la cera y las plumas se derritieran. Las plumas se cayeron e Ícaro cayó en picada hacia el mar. Dédalo aterrizó a salvo en Sicilia. Alrededor del año 100 a.C., un inventor griego conocido como Herón de Alejandría ideó un nuevo invento que dependía de la interacción mecánica del calor y el agua. El invento es un dispositivo similar a una máquina propulsada con agua llamada Eulípila. Utilizaba vapor para propulsión. Herón montó una esfera encima de un hervidor de agua. Una fogata debajo de la caldera convirtió el agua en vapor, y el gas viajó a través de las tuberías hacia la esfera. Dos tubos en forma de L en lados opuestos de la misma permitieron que el gas escapara, dando un empuje a la misma, haciendo que ésta girara. Los chinos comenzaron a experimentar con los tubos llenos de pólvora. En algún momento unieron tubos de bambú a las flechas y los lanzaron con arcos. Pronto descubrieron que estos tubos de pólvora podían lanzarse solo por la energía producida por el gas que escapaba. El verdadero cohete nació. La flecha de fuego sonaba más como fuegos artificiales, pero los chinos usaron los cohetes como armas en la batalla. Western Reserve Historical Society en Cleveland, Ohio, tiene como crédito esta imagen. En 1232 después de Cristo, los chinos usaron cohetes contra los mongoles que estaban asediando la ciudad de Kai Fung Fu. Una flecha con tubo de pólvora produjo una explosión de fuego volador. La Patrulla Aérea Civil de los Estados Unidos Americanos muestra esta imagen. Según una antigua leyenda, un funcionario chino llamado Wang Hu intentó un vuelo a la luna usando una gran silla de mimbre con 47 cohetes como anclaje. 47 asistentes, cada uno armado con antorchas, se apresuraron a encender los fusibles. Hubo un tremendo rugido acompañado de ondulantes nubes de humo. Cuando el humo se disipó, la silla voladora y Wang Hu se habían ido. Kazimierz Siemianowicz, un experto en artillería polaco, publicó El arte completo de la artillería en 1650. El libro se convirtió en la autoridad de pirotecnia militar y recreativa durante más de un siglo. Contenía capítulos sobre el calibre, la construcción, la producción y propiedades de los cohetes, incluidos los cohetes de varias etapas. Las toberas y los estabilizadores de ala delta también fueron incluidos. Hasta esa fecha se usaban barras guías comúnmente utilizadas. El crédito visual se debe al artista Larry Toshik y Motorola Inc. Otro crédito de la Western Reserve Historical Society en Cleveland, Ohio, es esta pintura. La confrontación inglesa con los cohetes indios se produjo en 1780 en la batalla de Guntur. Las tropas británicas, muy concentradas, normalmente inquebrantables, se rompieron y huyeron cuando el ejército indio lanzó una barrera de cohetes en medio de ellos. Durante la introducción temprana de los cohetes en Europa, se utilizaron solo como armas. Las tropas enemigas en India rechazaron a los británicos con cohetes. Más tarde, en Gran Bretaña, Sir William Congreve desarrolló un cohete que podría dispararse a unos 9.000 pies, es decir, a unos 2.7 kilómetros. Los británicos dispararon cohetes Congreve contra los Estados Unidos en la guerra de 1812. El cohete de William Congreve usaba pólvora, una caja de hierro y un palo guía de 16 pies, es decir, un aproximado de 5 metros. Los británicos utilizaron cohetes de Congreve en 1806 para atacar la sede de Napoleón en Francia. En 1807, Congreve dirigió un ataque con cohetes contra Copenhague. Se dispararon aproximadamente 25.000 cohetes.
Francis Scott Key acuñó la frase "el resplandor rojo del cohete", después de que los británicos dispararon cohetes Congreve contra los Estados Unidos de América en la guerra de 1812. Congreve había usado un palo guía de 16 pies para ayudar a estabilizar su cohete. William Hill, otro inventor británico, inventó el cohete antiadherente de toberas laterales en 1846, ayudando a eliminar a la varilla estabilizadora de Congreve. El ejército estadounidense usó este cohete hace más de 100 años en la guerra contra México. Los cohetes también se utilizaron de forma limitada en la guerra civil. Durante el siglo XIX, los entusiastas de los cohetes e inventores comenzaron a aparecer en casi todos lados de los países europeos. Algunas personas pensaban que estos primeros pioneros del cohete eran genios, y otros pensaban que estaban locos. Claude Ruggeri, un italiano que vivía en París, aparentemente lanzó pequeños animales al cielo desde 1806. Las cargas útiles fueron recuperadas en paracaídas, como se muestra en esta pintura por el artista Larry Toshik. Las autoridades francesas no siempre quedaron impresionadas con la investigación de cohetes. Detuvieron los planes de Ruggeri para lanzar a un niño pequeño usando un cohete. Ya en 1821, los marineros cazaban ballenas con arpones propulsados por cohetes. Estos arpones de cohetes se lanzaron desde un tubo sostenido por el hombro, equipado con un escudo de explosión circular. A finales del siglo XIX, soldados, marineros, inventores prácticos y no tan prácticos habían desarrollado una participación en cohetes. Teóricos expertos como el ruso Konstantin Tsiolkovsky, 1857-1935, estaban examinando las teorías científicas fundamentales detrás de los cohetes. Comenzaban a considerar la posibilidad de viajar hacia el espacio exterior. En 1892 comenzó a publicar historias de ciencia ficción, incluidas sus especulaciones sobre los vuelos espaciales. En 1895 publicó Sueños de la Tierra y el Cielo, que contempla satélites artificiales, estaciones espaciales y colonias, gravedad artificial, viajes interestelares y la posibilidad de la vida extraterrestre. Aquí se muestra la ecuación de Tsiolkovsky, que describe que el cambio en la velocidad de cualquier maniobra es igual a menos el impulso específico por el logaritmo natural de la masa final entre la masa inicial. En 1898, Tsiolkovsky era un maestro de escuela. Propuso la idea de la exploración espacial a través de un cohete. En un informe que publicó en 1903, Tsiolkovsky sugirió el uso de propulsores líquidos para cohetes con el fin de lograr un mayor alcance. Tsiolkovsky también declaró que la velocidad y el alcance de un cohete estaban limitados solo por la velocidad de escape de los gases que salen del vehículo. Por sus ideas, investigación cuidadosa, es un gran visionario. Tsiolkovsky ha sido llamado el padre de la cosmonáutica moderna. El Dr. Robert Goddard, 1882-1945, ha sido reconocido como el padre de la cohetería estadounidense y como uno de los pioneros en la exploración teórica del espacio. Era un científico teórico y un ingeniero práctico. Su sueño era la conquista de la atmósfera superior y, en última instancia, el espacio mediante el uso de la propulsión de cohetes. En la década de 1950, los científicos estadounidenses de cohetes descubrieron que era prácticamente imposible construir un cohete o lanzar un satélite sin reconocer el trabajo del Dr. Goddard. Más de 200 patentes, muchas de las cuales fueron emitidas después de su muerte, cubrieron este gran legado. El Dr. Goddard se muestra con el primer cohete de propulsor líquido, que se lanzó el 16 de marzo de 1926 en Auburn, Massachusetts. Es impulsado por oxígeno líquido y gasolina. El cohete voló durante solo 2.5 segundos, trepó 12 metros y aterrizó a 56 metros de distancia. De 1930 a 1941, el Dr. Goddard hizo un progreso sustancial en el desarrollo de cohetes, progresivamente cada vez más grandes, que alcanzaron altitudes de hasta 2.4 kilómetros. Refinó su equipo para guía de control
y técnicas de soldadura, así como el aislamiento, utilizando bombas y otros equipos asociados. Sentó las bases esenciales de la tecnología práctica de cohetes. Es considerado uno de los padres de la cohetería junto con Konstantin Tsiolkovsky y Hermann Oberth. El Dr. Goddard, que se muestra en el extremo izquierdo de la imagen, ajusta las líneas de presión. El cohete con bombas turbo, que inyectan combustible en la cámara de combustión, se muestra en su armazón de ensamblaje sin su carcasa en el taller de Goddard, en Roswell, Nuevo México, en 1940. En 1930 trasladó toda su operación de cohetes a Roswell para escapar de la publicidad. La nueva ubicación también proporcionó espacios abiertos y excelente clima para las pruebas. El Dr. Hermann Oberth, 1894-1989, fue la principal autoridad en cohetería fuera de los Estados Unidos. De origen húngaro-alemán, es considerado como uno de los tres padres de la cohetería moderna. Konstantin Tsiolkovsky y Robert Goddard son los otros dos. Oberth fue el único testigo de los tres que vio volar los vuelos espaciales humanos. Oberth fue invitado en el lanzamiento del alunizaje del Apolo 11 en julio de 1969, así como en el lanzamiento de la misión Sierra Tango Sierra 51 Julieta, transbordador espacial Atlantis. Se le atribuye sugerir que las estaciones espaciales serían esenciales si los humanos desean viajar a otros planetas. Se inspiró en los cuentos de Julio Verne de La Tierra a la Luna y viajes. En 1923, Oberth, que se encuentra en la imagen a la derecha de su cohete, publicó un libro sobre el viaje en cohete al espacio exterior. Debido a sus escritos importantes, muchas sociedades de cohetes pequeños surgieron en todo el mundo. En la primavera de 1930, un Werner von Braun, de 18 años, segundo desde la derecha, ayudó a Oberth en sus primeros experimentos para probar un cohete de combustible líquido con un empuje de aproximadamente 15 libras. Después de los tres pioneros, los cohetes requerían grandes equipos de expertos. Un pequeño equipo no podía seguir al ritmo de las tecnologías avanzadas. Los alemanes, bajo la dirección técnica de Werner von Braun, desarrollaron el V2 en su centro de investigación Peenemünde en Alemania. El V2 se convirtió en uno de los misiles más conocidos. El cohete de 46.9 pies utilizaba alcohol y oxígeno líquido como propulsor y podía transportar un peso en la ojiva de 1.650 libras a 225 millas de distancia. Tuvo un peso de despegue de 28.229 libras y un empuje aproximado de 59.500 libras durante 68 segundos. Algunos historiadores han estimado que al final de la Segunda Guerra Mundial, los alemanes habían disparado cerca de 3.000 V2 contra Inglaterra y otros objetivos. El 3 de octubre de 1942, el V2 fue el primer cohete lanzado al espacio. Tuvo un alcance de 125 millas y llegó a 2.5 millas de su objetivo estimado, alcanzando una velocidad de 3.300 millas por hora en las franjas del espacio. Los dos primeros lanzamientos, el 13 de junio y el 16 de agosto de 1942, fueron un fracaso. En la fotografía se incluyen las firmas de Werner von Braun y Konrad Danneberg, así como de Raketin Group, miembros del equipo de von Braun. En la siguiente imagen se muestra lo que es el cohete V2, que cuenta con giróscopos de control automático. Se tienen dos tanques de propelente, uno una mezcla de alcohol y agua y el otro de oxígeno líquido. También se cuenta con un tanque de peróxido de hidrógeno o agua oxigenada que sirve para activar la turbobomba. Se muestra la cámara de combustión y aletas estabilizadoras. Cuando terminó la guerra, Estados Unidos de América desarrolló un interés en la capacidad técnica de los alemanes. Un equipo de científicos estadounidenses fue enviado a Europa para recopilar información y equipos relacionados con el progreso del cohete alemán V2. El proyecto Paperclip permitió a los especialistas alemanes en cohetes venir a los Estados Unidos de América para avanzar en el desarrollo de cohetería estadounidense. El equipo alemán de especialistas fue inicialmente asignado a Fort Bliss, Texas, donde reensamblaron y probaron cohetes V2 traídos a Estados Unidos desde Alemania. Más tarde, fueron reasignados al arsenal de Redstone,
en Huntsville, Alabama. En Huntsville, el equipo alemán, así como un número cada vez mayor de miembros nacidos en Estados Unidos, desarrollarían planes para explorar el espacio y construirían los cohetes que servirían de base para el programa espacial estadounidense en los años venideros. A la par, la investigación continuó en la Unión Soviética bajo el liderazgo del diseñador y constructor en jefe, Sergei Korolev. Con la ayuda de técnicos alemanes, el V-2 fue duplicado y mejorado como misiles R-1, R-2 y R-5. Los diseños alemanes fueron abandonados a fines de la década de 1940 y los trabajadores alemanes fueron enviados a su casa. Valentin Glushko construyó una nueva serie de motores que utilizaban oxígeno líquido y queroseno como propelentes, y se basaron en los inventos de Alexei Mikhailovich Isayev. Esto formó la base para el primer misil balístico intercontinental, denominado R-7. Korolev sabía que un misil balístico intercontinental también tenía la capacidad de lanzar satélites y humanos en órbita alrededor de la Tierra. El R-7 lanzó el Sputnik y luego a Yuri Gagarin en la órbita terrestre. Fue el mayor salto en la cohetería desde el V-2 alemán. Los derivados del R-7 todavía están en uso hoy. Aquí se muestra el R-7 que lanzó la nave espacial Sputnik 2, que transportaba al perro Laika, la primera criatura viviente en orbitar la Tierra, el 3 de noviembre de 1957. Como dato curioso, no se tenía identificada la identidad de Sergei Korolev hasta después de su muerte. 2 meses después del lanzamiento del Sputnik, Estados Unidos sufrió una decepción cuando un cohete Navy Vanguard, con su carga útil satelital, no logró desarrollar suficiente empuje y se volcó en la plataforma de lanzamiento. El equipo de Von Braun estaba listo cuando Estados Unidos recurrió al grupo de Huntsville para lanzar el primer satélite de Estados Unidos. El 31 de enero de 1958, un cohete Redstone del ejército levantó al primer satélite estadounidense en órbita, solo 3 meses después de que el equipo de Von Braun recibiera el visto bueno. Este cohete Redstone se conocía como Júpiter C. Su carga útil era un satélite llamado Explorer 1. En la imagen se muestra a los 3 hombres responsables del éxito del Explorer 1. De izquierda a derecha se puede nombrar al Dr. William Pickering, exdirector de JPL, Jet Propulsion Laboratory, que construyó y operó al satélite, al Dr. James Van Allen, de la Universidad de Iowa, quien diseñó y construyó el instrumento en el Explorer 1. Asimismo descubrió a los cinturones de radiación que circundan a la Tierra. Y por supuesto al Dr. Wernher von Braun, líder del equipo Redstone Arsenal del ejército, que construyó al primer cohete Redstone que lanzó al Explorer 1. El Atlas fue el primer misil balístico intercontinental desplegado por los Estados Unidos de América. Su desarrollo se remonta justo después de la Segunda Guerra Mundial, cuando la tecnología alemana de misiles y cohetes capturados apoyó mucho de los nuevos estudios de investigación en misiles. En 1953, Convair completó los estudios de diseño iniciales. Las innovaciones introducidas en el desarrollo del Atlas incluyeron cámaras de empuje móviles montadas en gimbals para proporcionar control direccional, fuselaje integral y estructura del tanque para reducir el peso muerto y así aumentar el alcance y el peso de la carga útil, el uso de motores para obtener ajustes precisos de velocidad y actitud y un vehículo separable de reentrada de las ojivas. El primer escuadrón Atlas F almacenado en Silo entró en funcionamiento en noviembre de 1962. El Atlas tenía alrededor de 23 metros de largo y un diámetro de más de 3 metros, que se ensanchaba hasta 5 metros en las góndolas. Se adaptó un misil Atlas D para transportar la cápsula tripulada Mercury. El astronauta John Glenn se convirtió en el primer estadounidense en orbitar la Tierra el 20 de febrero de 1962 a bordo de Amistad 7, lanzada por el cohete Mercury Atlas, en Cabo Cañaveral, Florida. El 16 de julio de 1969, el cohete Saturno V, que transportaba a la tripulación del Apolo 11 hacia la Luna, fue lanzado. 2 tripulantes del Apolo 11 fueron los primeros en aterrizar en la Luna. El cohete Saturno V fue el cohete más grande jamás utilizado por la NASA
y el único capaz de levantar las grandes masas necesarias para aterrizar astronautas hacia la Luna y devolverlos de manera segura. Los cohetes Saturno V lanzaron todas las misiones lunares del Apolo y varias a la órbita terrestre. El cohete podría colocar una carga útil de 285.000 libras en la órbita de la Tierra o enviar 100.000 libras hacia la Luna. El Saturno V de 3 etapas y 363 pies de altura fue la culminación de años de desarrollo. El 5 representa a los 5 motores F1 del cohete de la primera etapa, que entregaban un total de 7.65 millones de libras al nivel del mar. El oxidante era oxígeno líquido y el combustible era RP1, con base en queroseno. La segunda etapa fue impulsada por 5 motores J2, que generaban un empuje total de 1 millón de libras, y la tercera etapa era un solo motor J2 que producía 200.000 libras de empuje. Luego se fue actualizado a 230.000 libras. Los motores J2 usaban oxígeno líquido e hidrógeno líquido como oxidante y carburante respectivamente. El concepto del transbordador espacial se originó en la década de 1920 y 1930, cuando Hermann Oberth intercambió palabras con el investigador austriaco Max Valier. Valier insistió en que las naves espaciales reutilizables eran superiores a los cohetes prescindibles. Eugen Sanger, un ingeniero aeronáutico austriaco, creía que dicha nave espacial podía usarse para la construcción, el transporte y el suministro hacia una estación espacial. El transbordador espacial fue la primera nave espacial capaz de lanzarse rutinariamente a la órbita como cohete y regresar a la Tierra como planeador. Los orbitadores eran parte del sistema del transporte espacial utilizado para la investigación científica y aplicaciones espaciales. El primer transbordador espacial, llamado Columbia, se lanzó el 12 de abril de 1981 en el Centro Espacial Kennedy, Florida. La misión orbital de la Tierra duró 54 horas y terminó con un aterrizaje sin motor en la base Edwards de la Fuerza Aérea estadounidense. El transbordador espacial se retiró en julio de 2011 después de volar 135 misiones. El Space Shuttle o transbordador espacial fue lanzado hacia el espacio con ayuda de motores térmicos cohete de combustible líquido y combustible sólido. Los motores cohete de combustible líquido usaban oxígeno como oxidante e hidrógeno como carburante. También el Space Shuttle tenía incorporado un motor de combustible líquido, al cual era suministrado combustible a través de un tanque externo. Los dos motores de combustible sólido proporcionaron el impulso principal para levantar al transbordador espacial desde Tierra a una altitud de aproximadamente 28 millas. Tenían un sistema de despliegue de recuperación a través de un paracaídas, y la mezcla propulsora de cada motor consistía en perclorato de amonio, aluminio, óxido de hierro, un polímero aglutinante que mantenía la mezcla unida y un agente de curado epóxico. El cohete Energía fue diseñado como un sistema de lanzamiento prescindible de gran peso de la Unión Soviética, así como un refuerzo para el transbordador espacial Buran. Tenía la capacidad de colocar hasta 110 toneladas en órbita terrestre baja. Podía configurarse para cargas útiles más pesadas comparables o incluso mayores que las del Saturno V. El 15 de mayo de 1987 lanzó inicialmente Apophis. Es un banco de pruebas militar armado como respuesta al programa Star Wars de los Estados Unidos. Apophis no pudo alcanzar la órbita, pero si hubiera tenido éxito, habría sido el módulo central de una nueva estación espacial Mir-2. Su mera presencia podía haber cambiado decisivamente la forma de la Guerra Fría en los últimos meses. El 15 de noviembre de 1988, Energía lanzó al transbordador reutilizable no tripulado Buran. Después de 2 órbitas, Buran aterrizó en un campo de aviación. El programa de naves espaciales reutilizables soviéticas Buran comenzó en 1976 como respuesta al transbordador espacial de la NASA. Los objetivos eran similares a los del programa de los Estados Unidos, excepto que Buran reabastecería a la estación espacial Mir. Buran no realizó una misión tripulada. La producción de cohetes Energía terminó con la caída de la Unión Soviética y el final del proyecto de lanzadera Buran. La empresa SpaceX ha construido y diseñado cohetes novedosos por su diseño, teniendo en consideración el desarrollo de tecnología reutilizable, y con capital privado ha tenido como misiones principales entregas a órbita baja,
con objetivos a largo plazo de llegar a Marte. La NASA comenzó el desarrollo de nuevos motores para una nueva era de exploración espacial, enfocándose al estudio de asteroides, eventualmente hacia el planeta Marte y ahora con el proyecto Artemis hacia la Luna nuevamente. El vehículo de tripulación multipropósito Orion sirve como el vehículo de tripulación principal para misiones más allá de la órbita terrestre baja. Será capaz de llevar a cabo operaciones regulares en el espacio, como encuentro, atraques y actividades extravehiculares, junto con cargas útiles entregadas por el sistema de lanzamiento espacial y otros vehículos en preparación para misiones más allá de órbitas bajas. El programa Artemis es un programa de exploración espacial liderado por la NASA con el objetivo de volver a explorar la Luna y establecer una presencia sostenible en la misma. Se están probando ahora vehículos de superficie terrestre, rovers y sistemas de lanzamiento espaciales. El sistema de elevación propuesto tiene una altura de 300 pies, de 70 a 100 toneladas métricas. Utiliza un sistema de propulsión con base en hidrógeno y oxígeno, equipado con 3 motores principales RS-25D, que tendrán un empuje de despegue de 9 millones de libras y podrán lanzar más de 286.000 libras de carga en órbita terrestre baja, mantener el diámetro de refuerzo del núcleo de 27.5 pies, igual que el tanque externo del transbordador, que permite el uso del equipo de tierra existente y el intercambio de componentes entre la primera y la segunda etapa. La etapa superior estará impulsada por el motor J2X desarrollado por Pratt & Whitney Rocketdyne. Aquí les dejo las referencias principales de esta presentación, agradeciendo de antemano su atención.